en el fuero federal también lo son. Es dramático, pues, lo que enfrentan nuestros jóvenes en este rubro. Aunado a todo lo anterior, los jóvenes tienen un sentido de desconfianza en el gobierno y de rechazo a las instituciones, ya que no se ven reflejados en ellas ni encuentran espacios para hacer valer su voz a fin de construir nuevos escenarios que favorezcan su desarrollo. En cuanto al bono demográfico con el que cuenta el país, de acuerdo a las proyecciones del Consejo Nacional de Población CONAPO, se deberán atender en las próximas 4 décadas a 30 millones de jóvenes, lo que implicará esfuerzos extraordinarios del gobierno y de la sociedad para resolver sus demandas. Es evidente que el crecimiento de la economía mexicana a lo largo de varias décadas ha sido insuficiente para satisfacer la demanda de empleo, educación, salud, vivienda y seguridad de la población, especialmente de nuestros jóvenes. Los patrones de migración están directamente relacionados con el contexto social y económico de los jóvenes de México, es decir, la falta de empleo, la caída de ingreso real y los altos índices de violencia explican con claridad el por qué los jóvenes intentan emigrar a otras latitudes en búsqueda de mejores oportunidades. ¿Qué acciones debe tomar el Estado mexicano para dar certidumbre y seguridad al desarrollo de nuestros jóvenes y aprovechar su potencial de trabajo creativo e innovador? Es urgente que los jóvenes sean motivo de una mayor atención de los gobiernos y poner en práctica instrumentos para su desarrollo. Se debe diseñar y poner en marcha una renovada generación de políticas públicas que deberán orientarse a resolver los problemas actuales de nuestros jóvenes. Por ello, es necesario un marco jurídico que favorezca los derechos de los jóvenes y que busque su efectividad y no solo que norme aparatos burocráticos y administrativos. ¿Cuál es el objeto de la iniciativa de ley para el desarrollo integral de los jóvenes? Primero, busca orientar las políticas y programas, el andamiaje institucional y las acciones ejecutivas para el desarrollo integral de los jóvenes en nuestro país. 2. Propone la política nacional que debe formular el gobierno federal con el propósito de que todos los jóvenes alcancen promedios nacionales de bienestar en aspectos de educación, cultura, salud, vivienda, trabajo y participación política. Tercero, propone el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de los Jóvenes, que se integra por entidades de los 3 órdenes de gobierno responsables de formular e instrumentar los programas y las acciones ejecutivas. Cuarto, establece las atribuciones del gobierno federal en la Política Nacional de la Juventud, entre ellas la inserción en el Plan Nacional de Desarrollo de acciones ejecutivas y de inclusión en el presupuesto de egresos de la Federación de partidas específicas para promover el progreso de los jóvenes. Quinto, establece el Programa Nacional para el Desarrollo Integral de los Jóvenes, que será el instrumento para implementar la política nacional mediante un diagnóstico de la situación que viven los jóvenes y con una programación donde se consideren objetivos, estrategias, acciones y metas para la ejecución con índices de transparencia elevados. Y sexto, define acciones ejecutivas para el desarrollo integral de los jóvenes, las cuales deberán instrumentarse en los siguientes ámbitos: educación, salud, desarrollo e inclusión social, en el rubro de inserción productiva y sustentable, en materia de vivienda y servicios básicos, en materia de cultura y arte, en materia de justicia, en materia también de asuntos migratorios. Para estos temas, en su momento, como lo expliqué hace unos minutos, habrán de presentarse las iniciativas correspondientes. Compañeras y compañeros senadores, de aprobarse esta iniciativa, coadyuvará a que el Estado mexicano, como responsable de la Rectoría del Desarrollo Nacional, cumpla con su obligación política moral de cambiar el rumbo
del desarrollo nacional para impulsar el crecimiento económico y el desarrollo social, propiciando un mayor bienestar para los mexicanos, principalmente para los jóvenes, y aprovechando el bono demográfico que hoy se nos presenta. Ojalá se cuente con el respaldo de otros grupos parlamentarios. Ojalá se cuente con el acompañamiento de todas y todos los senadores en este tema, que es una deuda histórica que tenemos con las y los jóvenes de México. Pienso que estamos a tiempo de dar una respuesta a este reclamo social de millones de jóvenes que hoy se sienten excluidos. El argumento de que no hay dinero, de que no hay presupuesto, es un argumento que habremos de enfrentar quizá los próximos 100 años. Lo que plantea también esta iniciativa es ordenar desde una perspectiva horizontal, integrar todas las acciones que desarrollan los 3 órdenes de gobierno, fijar un objetivo específico, caminar por un mismo sendero para que podamos ser más eficaces en las acciones, en los programas, en los proyectos que hoy instrumentan los 3 órdenes de gobierno. No basta con programas publicitarios, no basta con presumir acciones en los medios de comunicación que hemos visto durante los últimos 40 años cuando nos referimos a los jóvenes. Es tiempo, y estamos a tiempo hoy, de visualizar de manera conjunta e integral una acción del Estado mexicano que pueda sentirse por parte de nuestros jóvenes como una respuesta a la altura de la complejidad de este reto social que tenemos. Por eso estoy plenamente convencido que todas y todos los senadores que conforman esta legislatura habremos de respaldar esta noble iniciativa que será para nuestros hijos y los hijos de nuestros hijos. Y como lo decía hace un tiempo, si nosotros, que hemos llegado a ser senadores, cuando queremos que alguno de nuestros hijos por ahí encuentre una oportunidad laboral, tenemos conflicto y problema, imaginemos lo que sufre una familia que vive en una comunidad rural o en una colonia, cuando hace un esfuerzo para que uno de los 6 o 7 hijos logre hacer una carrera. Y cuando termine esa carrera se encuentra con la realidad de rechazo y de poca oportunidad para su desarrollo laboral y profesional. Creo que algunos me decían cuando nosotros empezamos a pensar en este tema, eso es un sueño. Empecemos soñando ahora, compañeras y compañeros senadores. Es cuanto. Muchas gracias, señor presidente. Sonido en el escaño del senador Daniel Ávila. Senador presidente, para solicitarle al senador René Juárez Cisneros del Estado Libre y Soberano de Guerrero el poder suscribir esta iniciativa que presenta el senador Juárez Cisneros, pero también hacer el comentario, senador Roberto Gil Suárez, senador presidente, de que desde abril de 2013 presentamos varios senadores una iniciativa también para una ley general para la juventud, y que comentarle que tanto esa iniciativa presentada en 2013 como la presentada el día de hoy por el senador René Juárez Cisneros no se pueden aprobar porque la Cámara de Diputados todavía no ha aprobado la reforma constitucional para que el Congreso de la Unión tenga la facultad de legislar en el tema de los jóvenes. Entonces, aquí en el Senado ya se aprobó esa reforma constitucional, ya se turnó a la Cámara de Diputados desde la legislatura anterior. Estamos esperando que los diputados aprueben en el Pleno del Senado de Diputados esa reforma constitucional para que, una vez publicado en el Diario Oficial de la Federación esa reforma constitucional, tanto el Senado como diputados podamos en su momento aprobar la ley general para los jóvenes de todo México. Muchas gracias.
Esta mesa directiva toma nota de este comentario y hará las gestiones con la Cámara de los Diputados para que se proceda a su discusión y aprobación en la colegisladora. Senador Juárez Cisneros, ¿acepta la adhesión que le ha pedido el senador Daniel Ávila? La senadora Silvia Garza. Se toma nota la Secretaría de quienes están solicitando la adhesión a la iniciativa que ha presentado el senador Juárez Cisneros. La Secretaría ha tomado nota de todas las adhesiones. Túrnese a las Comisiones Unidas de Juventud y Deporte y Estudios Legislativos, segunda. Informo a la Asamblea que la senadora Marta Palafox Gutiérrez, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, entregó a la mesa directiva su proposición con punto de acuerdo que exhorta a los titulares de las Secretarías de Energía, de Medio Ambiente y de Recursos Naturales y de Educación Pública y a los directores de la Comisión Reguladora de Energía y del Instituto Nacional de Antropología e Historia en relación con las obras del gasoducto Morelos en el estado de Tlaxcala, misma que se recibe y se turna a la Comisión de Energía para su análisis y dictamen correspondiente. Tiene ahora el uso de la palabra la senadora Silvia Guadalupe Garza Galván, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, para presentar proyecto de decreto por el que se adiciona un tercer párrafo al artículo 77 bis 29 de la Ley General de Salud en materia de cáncer de mama. Muchas gracias, senador presidente. Con su permiso, compañeros y compañeras senadoras. De entre las enfermedades crónicas que existen, el cáncer de mama se ha vuelto de suma importancia debido a que desde hace varias décadas se ha convertido en un problema de salud pública. Es importante mencionar que no todos los casos de cáncer de mama son iguales. Se diferencian tanto por las células anormales que les dieron origen como por la ubicación dentro del seno. Un factor determinante para su atención es la detección temprana a efecto de diagnosticar cuál es su tamaño y si existen o no células cancerosas en los ganglios linfáticos y en otros sitios del cuerpo. De conformidad con el estudio Oncoguía Cáncer de Mama, en México el cáncer de mama ocupa el primer lugar en incidencia de las neoplasias malignas en las mujeres, representando el 11.34% de todos los casos de cáncer, presentando un incremento global aproximadamente de 1.5% anual. Y sin embargo, en los países de economía emergente este incremento es alrededor del 5%. El grupo de edad más afectado se encuentra entre los 40 y los 59 años de edad. La mortalidad por cáncer mamario se ha incrementado en el 10.9% relativo a los últimos años. Esto es muy alto, este porcentaje. El cáncer de mama implica para muchas mujeres una situación que afecta física y psicológicamente su calidad de vida. Una de las fases en las que se presenta un mayor deterioro emocional es durante el tratamiento, debido a los efectos secundarios, colaterales y secuelas del mismo, como la cirugía. La Encuesta Nacional de Salud y Nutrición 2012 reporta que las mujeres de 20 años o más que asistieron en el último año a algún servicio de medicina preventiva para la detección de este cáncer, a 36.3% se les realizó exploración clínica de los senos y en las mujeres de 40 a 69 años al 41% se les hizo una mastografía. Dicha encuesta reveló que Coahuila es la entidad federativa que registra la mayor tasa de mortalidad por cáncer de mama, con el 23.8%, muertes por cada 100,000 mujeres mayores de 25 años. Este es un dato muy fuerte, compañeros y compañeras senadores. Colima, Sonora, Distrito Federal y Jalisco son entidades que tienen una tasa de mortalidad mayor al 22% de muertes por cada 100,000 mujeres, que la sitúa como entidades con alto índice de mortalidad por esta causa en mujeres de 25 años y más. La mastografía es hasta ahora el mejor método de detección. Tiene una sensibilidad diagnóstica del 80 al 95%, aunque de 10 al 15% los tumores pueden ser ocultos, sobre todo en mujeres con mamas densas. Con el uso de mastografía digital mejora la sensibilidad diagnóstica en este grupo de pacientes. El ultrasonido es en algunos casos una herramienta complementaria para diferenciar masas quísticas sólidas, para caracterizar lesiones benignas y malignas y como guía para la realización de biopsias de lesiones no palpables.
El tratamiento oncológico de cáncer de mama requiere en muchos de los casos la extirpación de una de las dos mamas, la reserción de la piel, la glándula mamaria y el complejo areola-pezón. La principal secuela física inmediata y permanente es la mutilación, que va a provocar una asimetría mamaria en los casos unilaterales y ausencia de ambas mamas en los casos bilaterales. Hace algunos años, muchos ginecólogos, cirujanos generales, oncólogos y radiólogos eran contrarios a cualquier tratamiento de reconstrucción de la mama. Desde hace varios años, la actitud de los profesionales que intervienen en el tratamiento de pacientes con carcinoma de mama ha cambiado favorablemente. La reconstrucción mamaria después de la mastectomía ya forma parte de los protocolos de los diferentes hospitales encaminados a lograr la curación completa de la enfermedad. De conformidad con el estudio avalado por el Instituto Nacional de Cancerología y publicado con la denominación Oncoguía Cáncer de Mama, la reconstrucción puede ser inmediata o tardía dependiendo de las condiciones o preferencias del paciente o por razones oncológicas como radioterapia ayudante o previa en la cirugía que puede interferir en el resultado cosmético o incrementar el índice de complicaciones. En la actualidad, la reconstrucción de mama se puede realizar con implantes o con métodos reconstructivos de tejidos del propio cuerpo. El seno o mama se remodela utilizando el músculo, piel y grasa de otra parte del cuerpo. Puede ser inmediata o diferida. La mastectomía es un problema al cual se hallan expuestas muchas mujeres. La mastectomía conlleva a una situación de fragilización psicológica que aparece en la mayoría de las personas afectadas por el cáncer, pero que se agrava aún más en el caso de la mujer que padece un cáncer de la mama. Para la mayoría de ellas significa además de una mutilación de su imagen corporal. La Comisión Nacional de Protección Social en Salud es un órgano desconcentrado de la Secretaría de Salud con autonomía técnica, administrativa y operativa que se encarga de la provisión de servicios de salud a la población beneficiaria del sistema de protección de salud. Trabaja de manera coordinada con regímenes estatales de protección social en salud y los proveedores de servicios de salud públicos o privados en las entidades federativas. La Comisión busca brindar a la población que no cuenta con seguridad social el acceso a un esquema de protección financiera que proteja la salud y el patrimonio de las familias. La póliza del Seguro Popular incluye diagnóstico y tratamiento completo y gratuito para los afiliados. Este tipo de cáncer es curable si se detecta a tiempo. La propia Secretaría de Salud recalca que ninguna mujer está exenta de sufrir cáncer mamario. Sin embargo, esta enfermedad puede presentarse especialmente en mujeres mayores de 40 años de edad. La cobertura médica de cáncer de mama que ofrece el Seguro Popular incluye ultrasonido, mastografía, biopsia, hospitalización, quimioterapia, radioterapia, extirpación del tumor y consultas psicológicas y de tanatología. El Seguro Popular cuenta con un catálogo universal de servicios de salud, mismos que cuenta con 285 intervenciones. Asimismo, y de conformidad con el artículo 79 bis 29 de la Ley General de Salud, cuenta con un fondo de protección contra gastos catastróficos, mismos que incluye aquellas intervenciones que por su alto costo y gastos que se derivan son difíciles de tratamiento. Estos padecimientos se encuentran las enfermedades metabólicas, los cuidados intensivos, neonatales y el cáncer de mama, entre muchos otros. Es importante recalcar que dentro del cáncer de mama se incluye el diagnóstico y tratamiento, no así la posible reconstrucción mamaria en caso de mastectomía, por lo que la presente iniciativa tiene como objetivo lograr la cobertura médica integral de dicho padecimiento, obligando que al estar en ley, la Cámara de Diputados se encuentre obligada a otorgar recursos suficientes para el tratamiento de dicha enfermedad. Por su atención, muchas gracias, compañeros y compañeras senadores. Túrnese a las Comisiones Unidas de Salud y de Estudios Legislativos. Doy lectura a un pronunciamiento que suscribe la Mesa Directiva sobre el Día Mundial de la Lucha contra el Cáncer de Mama. Los grupos parlamentarios del Senado de la República, por conducto de la Mesa Directiva, con fundamento en lo previsto por los artículos 72, numeral 1, fracción 16 y 87, numeral 3 del Reglamento del Senado de la República, emitimos el siguiente pronunciamiento. Octubre es el mes de la sensibilización del cáncer de mama. Por este motivo,
las senadoras y senadores hemos portado el listón rosa en diversos foros y eventos en alusión a las sobrevivientes del cáncer de mama para crear conciencia y brindar apoyo moral a quienes padecen esta enfermedad. Con el objetivo de sensibilizar a la población en general, cada 19 de octubre se conmemora el Día Mundial de la Lucha contra el Cáncer de Mama. Así, hoy refrendamos nuestro compromiso con las miles de mujeres que se enfrentan a diario a esta enfermedad. Conforme a la estadística de la Organización Mundial de la Salud, cada año se detectan 1.38 millones de casos nuevos y ocurren 458,000 fallecimientos a nivel mundial. La mayoría de las muertes se producen por su diagnóstico en etapas avanzadas como consecuencia de la falta de programas de detección temprana y por las dificultades existentes para acceder a los servicios de salud. La importancia de realizarse autoexámenes es fundamental. En México, solo el 10% de los casos de cáncer de mama son detectados en fases iniciales. Es por ello que hacemos un llamado a la detección temprana, toda vez que el diagnóstico adecuado y un tratamiento oportuno incrementan las posibilidades de curar esta enfermedad. El Senado de la República, para sumarse a esta campaña de sensibilización, iluminó de color de rosa la fachada de sus edificios. Sin embargo, nuestro compromiso como legisladores va más allá. Nuestro compromiso recae en la construcción de un marco jurídico que garantice el acceso a la atención médica con personal capacitado y equipo médico de vanguardia. En el mismo sentido, el Senado de la República hace un llamado a las instancias gubernamentales a, primero, promover la sensibilización de la sociedad en general sobre el problema del cáncer de mama. Segundo, incrementar las campañas de difusión sobre el conocimiento de los signos y síntomas iniciales de la enfermedad. Tercero, fomentar la autoexplotación mamaria, las revisiones periódicas y las mamografías. Cuarto, garantizar el acceso a servicios sanitarios adecuados de diagnóstico y tratamiento del cáncer de mama, dado en el Senado de la República 20 días del mes de octubre de 2015. Les informo en consecuencia que los distintos posicionamientos de los grupos parlamentarios y las proposiciones con punto de acuerdo se remitirán a las comisiones correspondientes y se insertarán íntegramente en el diario de los debates. Compañeros senadores, les informo que los 4 proyectos recibidos este día de la Cámara de Diputados en materia fiscal y hacendaria se ratifican en su turno para quedar en las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público y de Estudios Legislativos. Tiene el uso de la palabra la senadora Dolores Padierna, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario de la Revolución Democrática, para presentar proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 123 constitucional en materia del modelo para determinar y actualizar el salario mínimo. Gracias, presidente, que es una iniciativa que presentamos el senador Luis Humberto Fernández y su servidora. En las últimas décadas, el salario mínimo en México ha tenido una caída significativa en su poder adquisitivo. El deterioro ha sido de tal magnitud que actualmente estos salarios distan mucho de cumplir con su función y se encuentran por debajo del umbral de la pobreza extrema. Con la homologación del salario anunciado recientemente, donde el salario de la zona B, pues se aumenta el salario 1 peso con 83 centavos y se creó un salario único en todo el país. Este anuncio resultó no una buena noticia, sino que indignó a las y los trabajadores del país. El deterioro de los salarios ha continuado, ubicándonos en una de las peores situaciones de América Latina y del mundo en esta materia. La experiencia internacional ha demostrado que un incremento a los salarios mínimos podría tener como resultado un mayor dinamismo económico gracias a un incremento del consumo. Ante esta lamentable situación, es urgente restituir a los salarios mínimos la capacidad de cumplir con el objetivo central para el que fueron creados, que es dotar a los trabajadores y sus familias de los recursos para cubrir sus necesidades básicas y alcanzar una vida digna. Se trata de un tema
que incentivaría además la economía, pero fundamentalmente esta iniciativa busca resguardar el bienestar de millones de trabajadores y sus familias. Es impostergable que el Estado mexicano recupere la responsabilidad social que ha perdido durante todo el periodo neoliberal. Como lo señala la fracción sexta del 123 constitucional, reglamentada en el artículo 90 de la Ley Federal del Trabajo, el salario mínimo general que deberían disfrutar las y los trabajadores es la cantidad que al menos deba recibir en efectivo el trabajador o la trabajadora por los servicios prestados en una jornada de trabajo. Suficiente, debe ser suficiente para satisfacer las necesidades normales de un o una jefa de familia en el orden material, social y cultural y para proveer a la educación obligatoria de los hijos. Siendo que con el salario de 70 pesos con 10 centavos no es posible que un trabajador pueda cubrir los conceptos antes señalados, es que presentamos esta iniciativa para aumentar el salario mínimo. El actual modelo de fijación del salario determinado por la Comisión Nacional de Salarios Mínimos, un ente encargado de fijar el salario, es obsoleto el mecanismo, no sirve para ir recuperando el salario. La Comisión Nacional de Salarios Mínimos ha sido parte del problema, no de la solución a la caída del poder adquisitivo del salario. El Centro de Análisis Multidisciplinario de la Universidad Nacional Autónoma de México advirtió en un análisis presentado en junio pasado que el aumento aprobado por la CONASAMI para 2015 de 4.2% fue pulverizado durante los primeros 3 meses de este año debido al incremento de los precios en los alimentos y los servicios a partir de marzo. El estudio refiere que entre el 16 de diciembre de 1987 y el 15 de abril de este año, el precio de la canasta alimenticia recomendable aumentó en 5,000%, en tanto el salario solo subió 1,000%. La pérdida total del poder adquisitivo fue entonces de 78.1% en este periodo, lo anterior sin contar con lo relacionado a la homologación que se dio posterior a este estudio, que fue de 1 peso con 83 centavos. Asimismo, en un estudio realizado por la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, la CEPAL, se señala que en un proceso acumulativo de 1980 a 2014, el poder adquisitivo del salario mínimo en México disminuyó más del 70%. Además, como hemos señalado, México es el único país de la región en donde el salario mínimo se encuentra muy por debajo del umbral de la pobreza extrema. Según el informe México, ¿cómo vamos?, la población que no puede adquirir la canasta alimentaria con su salario aumentó del 48.5% en 2011 al 50.4% en 2014. Ahora bien, en un análisis que realizamos nosotros con los documentos oficiales, el cual se detalla a cabalidad en el texto de la iniciativa, pero pudiera yo resumir aquí que México tiene el peor salario mínimo de los países de la OCDE. El salario mínimo en México ocupa el último lugar de América Latina en cuanto a su poder adquisitivo. El salario mínimo en México no crece en términos reales desde hace más de 15 años. El salario mínimo en México, además de incentivar la migración, es tal vez la peor injusticia que se comete contra la clase trabajadora y al pueblo de México en general. La solución que economistas como el ganador del premio Nobel Joseph Stiglitz proponen ante casos como el de México
es combatir la caída en los niveles de bienestar de la sociedad mediante el incremento de los salarios mínimos. Dice Stiglitz, una mejora en el salario mínimo invariablemente tendrá impactos positivos en la economía de las naciones. Ello al fortalecer la capacidad de adquisición de una base poblacional significativa. Estudios presentados en Estados Unidos y otras partes del mundo confirman esta información. Inclusive, una medida de este tipo mejoraría la economía en su conjunto. El momento que vive México exige de las decisiones más importantes del país, que yo esperaría fueran de consenso si hubiera congruencia en el Senado, es en este tipo que ha quedado claro que el mecanismo vigente para determinar el salario mínimo no ha sido eficaz y es urgente el aumento general de salarios. Por ello, es indispensable un cambio sustancial a la norma. Debe buscarse un mecanismo distinto al actual, dentro de los sugeridos por la OIT, la Organización Internacional del Trabajo, y que mantenga el respeto a las reglas establecidas por los derechos internacionales del trabajo. De esta manera se propone que sea la Cámara de Diputados la que defina semestralmente el monto del salario mínimo. La discusión no debe realizarse solo en términos económicos, sino desde una visión de la mayor protección de los derechos de las y los trabajadores. Es por ello que también se define que el monto mínimo del salario mínimo no podrá ser menor a la línea de bienestar urbana que define el Coneval. La desindexación del salario es el primer paso, debe darse en forma urgente, ya que el incremento del salario, esta desindexación permitiría recuperar el espíritu de la lucha por recuperar los derechos de las y los trabajadores de familia. Esta es una bandera histórica, actualizada recientemente por el jefe de gobierno del Distrito Federal, y nos congratula porque para nosotros la propuesta de combatir la desigualdad pasa necesariamente por una recuperación consistente del poder adquisitivo del salario mínimo. Por ello, es necesario sí desindexar el salario como referencia de otros precios y variables ajenas al mercado laboral como una medida previa, pero vista solo como un primer paso. El objetivo principal debe ser dignificar el salario mínimo, debe ser aumentar el salario mínimo. Con esta iniciativa de modificación a la Constitución, en su artículo 123, se propone un modelo alternativo para la recuperación inmediata y sostenida del salario mínimo. Para ello se establece un mecanismo en el cual se fija el criterio de que no podrá ser inferior a la línea de bienestar urbana que establece el Coneval. Además, la Cámara de Diputados deberá, en un plazo no mayor de 60 días naturales, fijar el salario mínimo a través de un proceso que comprenda la participación de los patrones y los trabajadores, donde el Estado tutele los derechos del trabajador. El mismo no podrá ser menor a una canasta básica, y en la actualización del salario, para actualizar el salario mínimo, se considera un incremento mínimo de 2 puntos porcentuales adicionales a la inflación promedio anual de la